ahora sí. Bueno, hoy voy a cerrar, vamos a seguir viendo cambio de variable, obviamente, pero voy a, digamos, ya no sé si concluyamos la prueba, pero por lo menos ya lo voy a dar por sentado que ya el tema en sí ya lo vimos, es decir, ya voy a usar el teorema de cambio de variable después de hoy, digamos ya como un teorema que ustedes manejan, ¿vale? Aunque todavía nos falten, algunas partes de la prueba. Ok, entonces, bueno, antes de ver coordenadas esféricas, vamos a ver un ejercicio que, fíjense, hay gente que enuncia diferente este teorema y pues obviamente, es decir, en bibliografía lo van a encontrar enunciado como ahorita lo voy a escribir y pues no tienen por qué desconocerlo, ¿me explico? Es exactamente el mismo teorema, solo que lo escribieron, ahorita van a ver cómo. Ok. Ok, fíjense cómo está escrito. Bueno, está escrito. Perdón, lo voy a escribir, lo voy a escribir ahorita como está escrito aquí. ¿Ok? Ok, y ustedes me dicen si lo reconocen. Ok. Fíjense, y sirve de que vamos entrando a nueva terminología, ¿vale? Entonces, algunas personas lo escriben así. Bueno, para empezar, no le llaman cambio de variable, le llaman cambio de coordenadas, lo cual ya se los había yo anticipado, que mucha gente le llama teorema de cambio de coordenadas, entonces no hay problema. Eso no es nada trascendente. Ajá, en donde cambia un poco, ahorita les voy a decir en qué parte. Ni siquiera, bueno, entonces ponen CAF, una aplicación, bueno, voy a poner de dónde a dónde. Pues vamos a ponerle R3, ¿les parece bien? Dicen CAR, una aplicación continua, así le llaman. Continua. Se sobreentiende que continúa en la región R, entonces R, región elemental. Y aquí es donde viene lo nuevo, podría decirse para nosotros. Y T, en este caso de R3 a R3, ¿sí se ve? ¿Por qué de R3 a R3? Porque es justo el cambio de coordenada que quieres hacer. Entonces dicen IT, en vez de llamarle una transformación, le llaman un campo diferenciable y de hecho, no exigen diferenciable, dicen un campo tal que sus parciales, todas sus parciales, o sea, cada entrada de la matriz de la matriz jacobiana, es decir, acuérdense que esto era UW que iba a dar a X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, un campo tal que, lo voy a poner así con esas palabras,
tal que todas sus parciales. Obviamente le están llamando campo a esta transformación T, ¿sí? Ahorita les digo por qué o qué es a lo que vamos a empezarle nosotros también a llamarle campo. Un campo tal que todas sus parciales son continuas. Y diferentes de cero. ¿Sí? Tal que todas sus parciales son continuas y diferentes de cero. A ver, esto es mucho pedir que las parciales sean continuas, pero en algunos textos así aparece. ¿Por qué piden que las parciales sean continuas? Acuérdense, esto en realidad es pedir demasiado. Basta con que pidas que la función sea diferenciable, ¿ok? Pero una condición suficiente, yo se los he dicho varias veces, una condición suficiente, más no necesaria, o sea, no es a fuerza que las parciales sean continuas, pero sí es suficiente con que sean continuas para que con eso garantices la diferenciabilidad. Entonces, si se fijan, aquí no dice T transformación diferenciable, ¿ya vieron? Dice T, un campo tal que o donde, si quieren pónganle donde, un campo donde todas sus parciales, se entiende, sus derivadas parciales son continuas, ¿sí? ¿Cuáles son las derivadas parciales? Fíjense, si vas de las variables u, v, w a x, y, z, ¿cuáles son las parciales? Voy a escribir de dónde a dónde vas. Vas de el nombre de las variables, ¿no? A eso me refiero. Tu transformación T, digamos al vector UV, W lo manda un vector X obviamente de UVW, Y, etcétera, de UVW y Z de UVW, ¿sí? No lo escribo para que me quepa, pero aquí es X de estos tres, Y, es decir, son tres funciones, ¿ya vieron? ¿Sí? Que a esta simplemente se le llama X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, mi transformación T, pues a estas variables me las cambia por estas variables. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que R es una región elemental y repito, hay libros en donde ustedes no van a encontrar a qué T le llaman transformación. Hay libros en donde, y por eso es que lo estoy diciendo, le van a llamar, ya desde ahorita dicen T, es un campo simplemente definición. Ahorita no la voy a escribir formalmente, pero sí la vamos a escribir después formalmente. La definición de un campo va a ser una función que va igual del espacio en sí mismo. Ejemplo, una transformación de R3 en R3 o bien de R2 en R2 o bien de R en R. Es decir, vas de Rm, digamos, a Rm. Tu espacio de dominio tiene la misma dimensión, vamos a decirlo así, la misma dimensión que tu codominio. ¿Sí? Eso es un campo, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí dice que T es un campo, ya lo dije, porque un campo siempre va a ser una función de Rn en Rn, del espacio en sí mismo, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, a la función gravedad no le llaman función de gravedad, le llaman campo de gravedad o campo gravitatorio, porque es una función que a cada punto, en este caso de R3 del espacio,
le da una nueva coordenada en R3, ¿no? Después de aplicarle la gravedad, ¿ok? Vuelves a estar en R3. La gravedad no te cambia de dimensión. Estaría padre, ¿no? Que una vez que se te aplica la gravedad, cambias de dimensión. Pero no, vas de R3 a R3. Entonces, por eso se le llama campo gravitatorio, campo electromagnético, etcétera, etcétera. Sí, acuérdense, un campo va del espacio en sí mismo y ya le vamos a empezar a llamar así. Ya voy a dejar de llamarle transformación. Se los digo por el nuevo lenguaje que viene, que es se origina, o vamos a decirlo así, sí, se origina tal cual o proviene mucho de la física, pero en realidad nosotros, ya saben, nos vamos a desprender de la física y lo vamos a ver en el aspecto matemático, ¿ok? Entonces, si tienes estas hipótesis, ¿qué sucede? ¿Qué te dice el teorema de cambio de variable? Pues te dice que, entonces, ¿qué pasa? Que la triple integral sobre tu región, si se alcanza a ver la triple integral sobre tu región R, digamos de f de x, y, z, ajá, ¿sí? Acuérdense que R es aquí es algo bien importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en donde, aquí yo puse de R3 a R3, pero no sé si se acuerdan que teníamos nombres específicos, R y R estrella, si se acuerdan. Si se acuerdan, R estrella le llamábamos, digamos, al dominio y R a la imagen, ¿sí se acuerdan? O D estrella y D. ¿Sí, sí se acuerdan? ¿Por qué lo digo? Porque aquí va a ser importante, ¿ok? Es decir, si a ti te están pidiendo integrar aquí en R, eso yo nunca me cansaré de recordárselos, porque repito, he visto que ahí se confunde mucho la gente. A ti te están pidiendo integrar aquí en R. Y tú vas a integrar, R me refiero a la región, no a una variable, no a los reales. Si quieren, llámenle D, ¿ok? Te están pidiendo integrar en D, pero a la hora que haces el cambio de variable, integras en la preimagen. ¿Se acuerdan que iba a decir se los advertí? No, no solo se los advertí, lo hicimos y por eso es que yo siempre les decía que de momento en lo que nos acostumbrábamos a usar este teorema, pues a las variables de la imagen del campo o de la transformación le llamáramos x, y, z, y a las variables, digamos, de salida del campo le llamáramos u, w o bien griegas. Mucha gente le llama con letras griegas, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a hacer así, con puras letras griegas para coordenadas esféricas, ¿ok? Entonces, bueno, para los que se van integrando, estoy volviendo a escribir el teorema de cambio de variable, pero lo estoy escribiendo como quizá lo encontrarían en una bibliografía diferente, que no es el Marsden, en donde a la T, en vez de llamarle transformación, le llaman campo, ya expliqué por qué, y piden demasiado, piden que todas las parciales de la matriz jacobiana sean continuas. ¿Esto para qué? Para garantizar la diferenciabilidad de la F. Nosotros podemos borrar esto y simplemente pedir que F sea diferenciable en toda la región elemental, ¿sí? De hecho, así es como lo escribíamos, ¿lo recuerdan? Pero ya estuve viendo y repito, mucha bibliografía pone de plano que todas sus parciales de F, por supuesto, sean continuas. Repito, ¿para qué? Con esto garantizan que a fuerza es diferenciable la función en R, ¿sí? En R me refiero, perdón, en R estrella o en mi dominio, ¿sí? Sean entonces, perdón, en R sin estrella.
aquí estoy en X, Y, Z, en R sin estrellas. Y acuérdense que la función va de R sin estrella o de un dominio sin estrella, ¿sí? Y ahora sí, una cosa bien importante es que el campo debe ser biyectivo. Entonces, ahí van a encontrar que muchos textos ponen T biyectiva en todo punto de R, o bien muchos textos escriben que las parciales, todas ellas, sean diferentes de cero, ¿ok? Todas las parciales sean diferentes de cero, ¿ok? Todas las parciales, ¿sí? Quise parciales, ¿ok? Entonces, repito, puedes pedir esto, que todas las parciales no se anulen, y con eso ya tu matriz, evidentemente, pues no va a ser la matriz cero claramente. También, ojo, nosotros lo abreviábamos pidiendo, ¿lo recuerdan? Que el determinante, de hecho, que el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana, que ese fuera distinto de cero. Con eso también es suficiente. ¿Por qué? Porque con eso garantizas que esta T es invertible. Y recuerden, si una función es invertible, ustedes ya están en edad, ya pueden probar solitos, tomen 2 hojas blancas e inténtenlo. Si una función es invertible, en este caso, tómense si quieren en el caso particular de R3 a R3, y si es invertible, entonces es biyectiva, ¿ok? Es un sí, solo sí. Y de hecho, si es biyectiva, Maritza, forzosamente es invertible. Ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque si es biyectiva, significa que es 1 a 1, ¿sí o no? Ser biyectivo es que todos los del codominio provienen de alguien de acá, ¿no? Pero como además eres inyectiva como función, pues provienes de alguien distinto, porque no solo es sobreyectiva, también es inyectiva. Entonces, dices, ¿quién es la inversa? Pues como solo hay una preimagen, pues esa es la inversa, la única preimagen que hay, ¿sí? Habría problemas si por ejemplo, proviniera de 2, o sea, si la función no fuera inyectiva, ¿no? Pero no es el caso, repito, porque es inyectiva sí, solo sí es invertible. Y al revés, si te dan la inversa, si te dicen esta proviene de esta y esta es la inversa de esta, pues tú puedes probar que forzosamente se da la biyectividad y forzosamente se da la inyectividad. ¿Se entendió, Maritza, Diana, José, Lili, Emiliano, Eric? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, entonces, repito, muchos textos, perfecto, escriben la equivalencia, en vez de pedir que la función sea invertible, piden que sea biyectiva. ¿Ok? Entonces ustedes ya no deben tener confusiones si en algún texto dice que T sea invertible o bien que T sea biyectiva, ¿sí? Va a ser completamente equivalente, inclusive que su diferencial sea distinta de 0 en todo punto. Eso también lo puede garantizar, ¿ok? Bueno, ahora sí, lo pueden escribir de muchas maneras, pero la conclusión, ¿cómo se escribe? Del teorema de cambio de variable. Le llamas T a tu campo, si quieren llámenle de R estrella, que va de R3 a R, que también está en R3, y dense cuenta que a mí me piden integrar aquí, ¿sí? Esta es la R, ¿sí? Nos piden integrar aquí, ¿ok? ¿Sí les parece bien?
¿ok? Nos piden integrar aquí. Entonces, ¿dónde vamos a integrar? En la preimagen de T. En R estrella es donde vamos a integrar. ¿Sí se entiende? Entonces el teorema ya lo he escrito muchísimas veces, por eso les decía que hoy es como la última vez que lo voy a escribir completo. Ya lo tenía yo aquí, ¿no? De todo lo que he dicho. Un campo con parciales continuas, invertible, bla, 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 ¿sí? T con parciales continuas, T invertible, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, de hecho, solo esas dos cosas. Y claramente que T de R estrella sea R, ¿ok? Entonces, conclusión, Diana, ya la estaba escribiendo aquí. La conclusión es, voy a escribirlo de este lado, lo que había escrito de este lado. La conclusión es tu triple integral sobre R. Si a ti te están pidiendo integrar sobre R, es porque estás, digamos, en f de x, y, z, ¿sí o no? Y ojo, ¿sí? Esto está, entre comillas, difícil. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que ya hemos visto, pero lo vamos a ver de una manera diferente. Esto está, entre comillas, difícil de integrar. Entre comillas, ¿no? Porque luego dices, acaba estando más fácil. Entonces, eso es lo mismo que integrar ¿en dónde? Pues no en R, sino en la preimagen de R, que le llamaste R estrella. Entonces, eso es lo mismo que si tú integraras sobre R estrella, ¿sí? Sobre la preimagen, acuérdense. Y ojo, como ya intervino T, ¿por qué digo ya intervino? Porque pues T de R estrella es la región donde a ti te pidieron integrar, ¿no? Entonces, F ya no va a ser F de X a secas, va a ser F de X de U, V, W, ¿sí o no? Etcétera, ¿no? Y ya no va a ser Y a secas, va a ser Y de X, Y, W, etcétera, ¿no? Y de etcétera. Y Z de igual forma, ya no va a ser solamente Z, va a ser Z de X, Y, W. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que esta función, si te fijas, ya tu dominio ya no es X, Y, Z, tu dominio ya es U, V, W, ¿sí o no? U, V, W, acuérdense, U, V, W, que va a dar, por supuesto, va a dar a X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo único que tienes que hacer, o el factor para que no se te altere esta ecuación, esta, si se fijan, es una ecuación integral, bueno, de integrales, es, debes multiplicar por el jacobiano de tu transformación, o bueno, por el valor absoluto del determinante de T, ¿sí? Sí, ojo, T, precisamente por eso pedimos que fuera invertible, para que este determinante no fuera cero, ¿sí? Porque funciones que no son invertibles, también ahorita lo vamos a ver, podría pasar que en algunos puntos su jacobiano se hace cero, precisamente en esos puntos donde no es invertible, ¿sí? Entonces aquí por eso es bien importante que el jacobiano, acuérdense, es el valor absoluto del determinante de bla, bla, bla. Aquí dice el jacobiano de T. No sea cero, porque además imagínense, si esto es cero, me anula toda esta integral. ¿Y cuál cambio de variable? Pues te quedaría la integral de 0, 0. Entonces no podrías hacer cambio de variables. Y entonces aquí es X, Y, Z, lo estás cambiando por U, V y W. ¿Sí? Ok, ahora, para ver la prueba, necesito que a ustedes les quede bien claro que en verdad este factorcito es el factor por el que hay que multiplicar
para que en este caso, si se fijan, como es integral triple, podemos decir que estás calculando una especie de volumen. Entonces, para que el volumen sea igual, siga siendo igual en esta ecuación, ese factorcito es justamente el determinante, ¿sí? Entonces, rapidísimo veo un ejemplo y nos vamos con coordenadas esféricas. ¿Ok? Digo un ejemplo con UV y DR2R2, porque esféricas ya saben que va de R3 a R3. Entonces, fíjense, es que quiero que vean claramente, que les quede muy claro por qué si en verdad hay que multiplicar por el jacobiano y ya van a ver que la prueba la van a hacer muy sencilla ustedes mismos. Entonces, a U y a V, con tu transformación o con tu campo, como lo quieras llamar, lo mandas a X de U de V y Y. Ojo, no es tan raro llamarles así, fíjense. ¿Sí o no toda la vida, cuando llegamos a cálculo, nos dijeron Y de X? ¿Sí o no? Y era, mucha gente, muchos profesores en lugar de escribir F de X ponían Y de X, ¿cierto? Entonces, eso se usa más a partir de cálculo 3, que ya tienes varias variables. Entonces, ¿por qué llamarle a esta función así? Pues por facilidad, para que no se te olvide que es la primera entrada, X, la segunda entrada, Y. Y fíjense, esta función es sencilla, es muy fácil. La voy a escribir, la regla de correspondencia, ¿ok? Que es a cada U, V, lo mandas a el doble de U y el triple de V. ¿Sí? Ok, entonces, ¿sí se ve? ¿Qué haces con los vectores canónicos? Esto es X y Y, ¿sí o no? O sea, esto es X y esto es Y, ¿sí? Entonces, si quieren pónganlo de otro color. ¿Qué haces con los vectores canónicos? Rapidísimo. Es lo primero que hay que ver para ver una transformación. Acuérdense que aquí no podemos hacer la gráfica, porque estaríamos en R4, porque todas las gráficas incluyen dominio y codominio. No podemos, pero sí podemos ver ciertas regiones elementales a dónde van a dar. En este caso, díganme por favor el cuadrado 0,1 a dónde va a dar. El 0,1 cruz 0,1. ¿A dónde va a dar este cuadrado? En mi espacio U, V, U o UV. ¿A dónde va a dar? Pues hay que ver simplemente a dónde van a dar los canónicos, ¿no? A dónde va a dar el 1, 0 bajo T y a dónde va a dar el 0, 1 bajo T, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, simplemente hay que evaluar. Entonces, evaluemos el 1, 0. T de 1, 0, ¿cuánto es? Pues sería 2, 0, ¿sí? Y vamos graficando, bueno, graficando me refiero, vamos viendo, localizando las imágenes, ¿sí? Entonces, la imagen de este naranja es el 2, 0, ¿sí vamos bien? Sí, es el 2, 0, porque tu regla de correspondencia te dice, deja en la primera, deja en la segunda, solo el doble y el triple. Entonces, el doble. Sí, sí. Y ustedes mismos díganme, el canónico 0,1 ¿a dónde va a dar? 0,3, ¿cierto? Sí. Voy a quitar y vamos a ver, a suponer que este es el 3. ¿Ok? Sí, entonces,
¿qué fue lo que pasó? Este cuadrado se convirtió en este rectángulo, ¿cierto? ¿Sí estarían de acuerdo ustedes? ¿Sí? Este punto, que es el 1, 1, ¿a qué punto va a dar? T de 1, 1, pues va a dar al 2,3, ¿sí? Este punto va a dar a este punto. Aprovechamos y les recuerdo topología. Conexo va a dar a conexo siempre que la función sea continua. Pregunta, ¿esta función es continua como función de R2 en R2? Pues sí, ¿no? Muchos de ustedes, cuando probaron eso en su primer examen o en su tarea 0, lo hicieron como suma de funciones y es correcto, es decir, lo hubieran hecho así, en este caso, ¿no? T de U, V, primero les podrían poner 2U, 0, y luego esta sería una primera, T sub 1, T sub 2, de U, V, sería 0,3V. Y ya demuestras que la suma de dos continuas, esta es continua, ¿sí? Porque es el doble de tu primer coordenada. Lo demuestras con épsilon y delta, ¿eh? O bien con límites, pero se tiene que probar la continuidad. Aquí con límites creo que es fácil. Es decir, el límite de esta, cuando U tiende a U sub 0, digamos, cuando U tiende a U sub 0, pues es 2U sub 0, ¿no? Sí, aquí no habría problema. Pueden usar todos los teoremas que conocen, que, por ejemplo, multiplicar por 2 es continuo, etcétera. Entonces, suma de continuas es continua, por lo tanto, este conjunto, ojo, conexo, va a dar a este conjunto conexo, ¿sí? Y de hecho, si se fijan, esta región rectangular fue una región rectangular. No es como en las polares, que una región rectangular, ¿se acuerdan? Nos la manda una región circular, ¿cierto? Aquí una región rectangular va a dar a una región rectangular, ¿cierto? Rapidísimo. ¿Cuánto es el jacobiano de esta transformación? ¿Cuánto es el jacobiano? Pues saquemos las parciales, ¿sí? Parcial de esta respecto a U2, parcial de esta respecto a V, 0, parcial de esta respecto a U0 y parcial de esta respecto a V3, ¿sí? No importa si lo escribimos así o transpuesto, porque lo que quiero es el jacobiano. Y el jacobiano es el determinante, o sea que da lo mismo el determinante de esta matriz o de la matriz transpuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de transpuesto a? Que las columnas, en vez de verlas como columnas, las ves como renglones, ¿ok? Entonces, aquí rapidísimo, díganme cuánto da el determinante. Pues claramente no da 0, no da 6. 2 por 3, 6. Exacto, 6. Entonces, ¿queda claro el valor absoluto de 6? Pues es 6. 6 es el factor indicado. Vamos a ver si es cierto con doble integral. 6, no olvidemos, es el jacobiano, 6. Es decir, el factor, supuestamente, esta se llama X y Y. X y Y. Sí, X y Y. Entonces, la función que te lleva, el campo que te lleva o la transformación que te lleva de UV a XY la llamamos T y su jacobiano es 6. Ahora, ¿qué te dice el teorema de cambio de variable? Si es que lo tuvieras que aplicar. Imaginemos que lo vamos a aplicar al área, que es la función constante 1, ¿sí? Van a ver por qué. Entonces, ¿cuánto es el área de esto? Ah, pues la doble integral
de la función constante 1 de X de Y, ¿sí o no? De mi región a esta región llámenle, pues son constantes, no importa, le podemos llamar si quieren D, ¿sí? Y ¿cuánto es la doble integral de esto? Pues el área, que es 3 por 2 o 2 por 3, 6, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, la integral de 1 sobre D es 6. Perfecto. Ahora, díganme de este lado, no voy a escribir la igualdad. Díganme qué nos dice el teorema de cambio de variable. El teorema de cambio de variable me dice que esa doble integral, estoy buscando el amarillo, pero creo que ya se me acabó, que esa doble integral, o sea, esta de X de Y, es igual a la doble integral, acuérdense que aquí es U y V, perdón, U y V, a la doble integral, y esta se llamaba de estrella, ¿sí o no? Sobre D estrella de F, bueno, en este caso sigue siendo 1, ¿no? Porque es F de X de U, V, de Y de X de U, V y Y de U, V. Pero F es la función constante 1, entonces no solo a la X y a la Y, sino a la U y a la V también las mandas al 1. ¿Sí? Y ahora sí, multiplicas por tu jacobiano, que es 6. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esta integral, ojo, que es el área de no el área de ¿se ve? Porque a ti te pidieron integrar aquí, en X, Y, ¿sí? No te pidieron integrar en U, V, entonces el área sobre D es 6. La pudiste haber obtenido integrando aquí, integrando en esta región que va del 0,1 al 0,1 en U y V, ¿sí? De U, de V, pero obviamente multiplicada por el factorcito que es el jacobiano, que es 6. Y claramente esta integral te da 1 por 6, sí se ve porque el 6 sale, y te queda 6 por el contenido de 1 por 1, que es 1, te queda el 6, ¿sí? Entonces, no nos confundamos. Esta integral, en este caso, te está dando el área de tu región D, ¿sí? Pero el teorema de cambio de variable te dice, eso lo puedes hacer, en lugar de hacerlo en D, hazlo en D estrella, si prefieres, si se te facilita. Solo que aquí tus variables se llaman U y V, ¿sí? De U, de V, y debes multiplicar por el jacobiano. Nunca olvidarlo. ¿Ok? Y claramente ya no integra sobre D, integra sobre la preimagen, que le llama siempre, bueno, no siempre, pero nosotros le llamamos D estrella. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué observaron? Una última cosa. ¿Quién sería la inversa de T antes de irnos al descanso? La función inversa. Pues sí, porque estoy diciendo que es equivalente tener el determinante distinto de 0 a ser invertible, ¿no? Entonces, el determinante 6, perfecto, no es 0, hay inversa. ¿Cuál es la función o transformación inversa? A ver, piénsenlo, ¿cuál sería la transformación inversa de T? Claramente, ¿sí? Acuérdense, esta me lleva el vector 1, 0 al vector 2, 0. Me lleva el vector 0, 1 al vector 0, 3. ¿Sí? Entonces, a ver quién sería.
¿Quién sería la inversa, la transformación inversa? Ojo, yo no quise empezar a llamarle campo desde un principio, si se fijan, en vez de llamarle campo le llamé transformación, porque precisamente no todos los campos son invertibles, digámoslo así. Pero este campo o esta función o esta transformación sí es invertible, ¿sí? ¿Cuál es la función inversa o la transformación inversa? A ver, es una transformación que me lleva el vector 2,0, ¿sí o no? El 2,0 me lo lleva al vector 1,0, ¿cierto? ¿Sí? Ya vieron, al vector 2,0 me lo lleva al 1,0. Y al vector 0,3 me lo lleva al, estoy viendo las imágenes de quién provienen, ¿no? Al 0,1. ¿Sí se ve? ¿Se alcanza a ver? Entonces, ¿ya vieron? A este vector es como si este lo dejara igual y este lo multiplicara por 1/3, ¿no? Y este lo multiplicaras por 1/2. ¿Será? A ver, vamos a escribirla antes de irnos al descanso. Ahorita les digo por qué ya estoy empezando a ver transformaciones inversas, ¿sí? Entonces, propuesta, les decía, pareciera que este vector lo multiplicaron por 1/3 nada más, no le hicieron más, y que este también, y por 1/2, ¿sí? Entonces sería algo así como que al vector x, y lo mandas al vector, ¿qué dije? Este lo divides entre 3 y este entre 2, ¿no? ¿Será? ¿Cómo podemos averiguarlo? Si esta es la función inversa. Pues muy sencillo. Componemos esto, es decir, a esto ahora llámale u y v. Si según tú este es t a la menos 1, pues entonces a estos aplícales t, y si llegas a x, y, en verdad este era t a la menos 1, ¿sí? Pues vamos a hacerlo. A esta, ¿qué le hace t? Multiplica por 2 la primera, llegas a x, palomita. A esta, ¿qué le hace t? T multiplicas, es decir, a esta por su doble y a esta por su triple. A esta por su doble, a esta por su triple. ¡Sí es! ¿Ya vieron? Exacto, Eric. La composición de t con t a la menos 1 y al revés. Sí, es decir, aquí si se fijan hice t y después t a la menos 1. Y si ustedes hacen primero t a la menos 1 y luego componen con t, que creo que más bien sí fue eso lo que yo hice, esto, y nos da la función identidad. ¿A qué me refiero con la función identidad? A que a cada x, y lo mandas a x, y vamos a ver que a cada u, v lo mandas a u, v, ¿sí? Es decir, bajo esta composición, ¿sí se ve bajo esta composición? Y pues sí, porque si se fijan, si primero aplicas t, a u, v lo mandas a 2u y a 3v. Luego aplicas la que le llamas t a la menos 1, que es este por 1/2, este por 1/3, pues llegas nuevamente a tu u, v. Entonces, en verdad, sí es invertible. Y les apuesto lo que quieran, que el determinante es 1/6. Pero bueno, no me hagan mucho caso. ¿A qué quiero? Quiero que ya, sí se alcanza a ver entonces el factor que siempre va a estar presente para transformarme el área, ¿sí? Es decir,
Claramente esta área es más pequeña que esta, pero esta área multiplicada por el factor del jacobiano, si se fijan, que era 1 por 6, te da esta. Si se ve, va de nuez. Esta área multiplicada por el factor que era el jacobiano 6, 1 por 6 me da esta área. ¿Sí quedó? Bueno, pues esa es la clave para realmente hacer la prueba general, digamos, del teorema de cambio de variable. Que quede clarísimo que esta área por el factor del jacobiano es tu área, digamos, o tu contenido en donde a ti te pidieron integrar. ¿Ok? Bueno, vamos a descansar unos cuantos minutos y regreso con coordenadas esféricas. ¿Ok? Acuérdense que las pruebas casi siempre las dejo al final porque quiero que ustedes me las dicten. Voy a ver coordenadas esféricas porque, bueno, no digo no solo porque son muy importantes, sino porque quiero que ustedes deduzcan el volumen de la esfera, ¿sí? Entonces todos, bueno, no todos, o sea, acuérdense cuál es el volumen de la esfera, ¿sí? Y ahorita lo vamos a deducir. Bueno, si no se acuerdan, no importa, pero si se acuerdan, mejor que nos lo dieron en formulazo. Bueno, pudieron haberlo visto en cálculo 2 como sólido de revolución es válido, ¿ok? Pero me refiero a que sepan a qué tenemos que llegar, ¿sí? Entonces ahorita regreso porque además de ver coordenadas esféricas, ¿sí dije esféricas o cilíndricas? Esféricas. Sí, cilíndricas ya las vimos. Vamos a ver unas que les llaman, o sea, cuasi esféricas. Es que no les llaman cuasi esféricas, elípticas, que es una pequeña modificación que se les hace a las esféricas. ¿Ok? Entonces, bueno, regreso ahorita en unos minutos y vemos ese cambio en particular de coordenadas, ¿ok? ¿Sí? Ok, van a ver que no es difícil, Lili. Repito, mucha gente y sobre todo a la hora de sacar el jacobiano de esa transformación, mucha gente se confunde, no solo por las letras griegas, sino por varias cosas que ahorita ya veremos, ¿ok? Pero van a ver que no hay por qué confundirse con las coordenadas esféricas. Bueno, entonces no paro la grabación. Regreso en unos minutos.
Ya regresé. Ok, bueno, vamos a ver lo prometido es deuda y ojo, no, o sea, así como esto creo yo que es muy fácil, sí o no que esto se les hizo fácil, bueno, según yo, es hasta como un poco obvio, ¿no? Decir, sí, pues mira, si me estás pidiendo integrar aquí, es lo mismo que integrar acá, solo que hay que multiplicar por un factor. Es lo mismo cuando cambiamos, bueno, subimos de dimensión, claramente se complican un poco las cosas, se complejizan, en vez de complicar, se vuelven quizá con más detalles, pero la idea es la misma, fíjense. Esto lo hago precisamente para quienes dicen que les han quedado muchas dudas respecto a precisamente coordenadas esféricas. Entonces, sí, esféricas de esfera, ahora sí que de ahí proviene. Fíjense, si a mí me dan una esfera en estos ejes que le llaman el espacio euclidiano o coordenadas rectangulares, inclusive X, Y, Z. ¿Por qué rectangulares? Pues precisamente porque no son polares, ¿no? Ahorita van a ver a qué le estaría llamando, digamos, polares, ¿no? Entonces, o sea, no están dadas en términos de ángulos, que al ángulo ya ven que le llaman polo, argumento, etcétera, ¿no? Módulo al tamaño y argumento al ángulo, pero bueno, este no es el caso. Entonces, tienes una esfera. También, obviamente, la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo también. Esta sí es una esfera. Iba a decir como el globo terráqueo, pero no, porque ya ven que el globo terráqueo ya se comprobó que está achatado en los polos. Pero esta sí es una esfera de verdad, es decir, pasa por el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y por el 0, 0, 1, ¿no? Y además es el lugar geométrico, o bueno, satisface la ecuación, eso del lugar geométrico se oye como muy, pero en realidad lo único que trato de decir es que si queremos la esfera, les digo yo, rellena, pues entonces tiene que satisfacer una desigualdad, que es que esto sea menor o igual a tu radio. Ya somos adultos, le vamos a llamar R mayúscula, ¿ok? Sí, a este radio llamémosle R mayúscula, no de región, sino de radio. Sí, entonces esto es menor o igual que R cuadrada, ¿sí? Entonces, todos los puntos que están sobre la esfera satisfacen que son iguales a R, y los que están adentro de la esfera, el relleno le llamo yo, la parte de adentro, entonces son los menores, ¿sí? Entonces, pues juntos satisfacen esta desigualdad, ¿sí? ¿Qué suele uno hacer? Pues sacas para el hemisferio sur, perdón, para el hemisferio norte, sacas la raíz cuadrada positiva de R, y para el sur, la raíz cuadrada negativa, ¿no? Bueno, realmente, ¿para qué quiero esto? Si alguien me pidiera obtener la triple integral de este sólido, está perfectamente definido el sólido, ¿no? Entonces, supongan que me piden el volumen, es decir, la triple integral del 1 de este sólido que R es de radio, ya les había yo dicho, R es de radio. Y esta región llámenle D, ¿ok? D es simple y sencillamente la esfera, ¿sí? D serían los X, Y, Z en R3, tal que bla, 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 ¿sí? Para una R constante, ojo, R mayúscula es constante, ¿sí? Le pude haber llamado R sub 0, ¿sí? Pero quiero que lo llamemos así, ahorita les digo por qué.
¿sí? Ok, entonces, ustedes quiero que calculen la integral sobre D, la integral triple sobre D, de X, de Y, de Z, ¿no importa? ¿Por qué digo no importa? Porque el 1 es función continua, entonces no hay más continua que la constante, que una función constante, porque además es uniformemente continua, entonces por supuesto que se vale Fubini, no importa el orden, ¿va? ¿A qué tenemos que llegar? ¿Qué nos enseñaron? Yo siempre digo primaria. Es que yo me acuerdo que en el libro de primaria, de verdad, por lo menos en sexto, sí estaban las fórmulas. Quizá no, obviamente no venía la deducción, pero según yo venían las fórmulas. Entonces, ¿cuál era la fórmula supuestamente para el volumen de una esfera? ¿Lo recuerdan? Era 4/3, ajá, de exacto. ¿Sí se acuerdan? 4/3 de pi por r al cubo, ¿ok? Por eso es que les decía que esta r es constante. Déjenme ponerlo. Es un radio constante, ¿sí? ¿Sí? Sí recuerdan, por supuesto, el volumen del cono, ¿o no? El volumen del cilindro era pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí, si se fijan, en realidad el papel de la altura, por así decirlo, lo juega realmente este radio, ¿sí? ¿Recuerdan quién me dice el volumen del cono? ¿Cuál era el volumen del cono? Pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. ¿Sí lo recuerdan? Lo dedujimos también. Y si no se acuerdan, lo podemos deducir. Ok, ahora, usemos la misma idea que hemos estado trabajando desde la semana, creo que antepasada, para cambio de variable. ¿A qué me refiero? La mismita idea. Esa integral triple, afortunadamente recordemos que ya teníamos coordenadas polares, ¿sí? Entonces, un punto situado ya sea en el interior de la esfera o en su frontera de la esfera, digamos, la cáscara de la esfera, cualquier punto aquí, X, Y, Z, se puede describir perfectamente con los 3 ángulos que voy a mencionar ahorita. Fíjense, ¿eh? Nunca olviden que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, siempre vas a tener este ángulo que acuérdate que antes le llamabas teta, cuando solo había 2 dimensiones, lo recuerdan, ¿no? Este ángulo teta. Luego, depende en dónde estés, vamos a decirlo así, a qué, si aquí está teta, o sea, depende en qué grado estés, ya sea en el hemisferio norte, que sería este, ¿sí? Porque aquí solamente proyecté, pero en realidad tu vector está así, ¿ok? Entonces, si estás, por ejemplo, a ver, lo voy a poner así. Este vector, ¿sí? No llega hasta el final de la cáscara, ¿eh? Es decir, su radio sería más chiquito que R mayúscula, ¿sí? Pero ¿a qué voy? No sé si quede claro que hay otro ángulo aparte de teta. Teta es el que abre respecto al eje X y en el plano XY. Pero si lo ves, vamos a decirlo así, de canto, tu esfera, ¿sí? Supongamos que esta recta, esta verde que yo proyecté, este es mi vector, ¿no? Proyectas esta verde en el plano XY, vamos a suponer que es esta, y estás viendo así, ¿sí o no? Esto, supongan que es esto, ¿sí? Entonces hay otro ángulo, no solamente es el ángulo teta, es este ángulo. Este ángulo lo puedes medir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba,
¿sí? Es lo mismo, solo pongámonos de acuerdo. La mayoría lo mide de arriba hacia abajo, entonces te queda este ángulo, si se fijan. Este ángulo. Este es tu vector. Ya vieron, esta es la proyección en el XY, por eso este es teta, y este sería tu otro ángulo. ¿Sí se ve? A este se le suele... ¡Ay! Hola, ¿sí me ven? Ok, a este ángulo se le suele llamar phi. Ok, phi. Phi. ¿Sí? Teta, acuérdense el de siempre, el de toda la vida. Este es mi vector, esto es solo una proyección en el plano XY para determinar teta. Y este es phi. ¿Se entiende quién es phi? Entonces, fíjense, teta puede recorrer de 0 a 2pi, pero phi no. Phi solo puedes estar o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estás en la parte de atrás, teta te lo indica, este ángulo teta. ¿Sí se ve? Este lo proyectas aquí y esto es teta. ¿Se entendió quién es teta y quién es phi? Teta y phi. ¿Ok? Ahora, bueno, pude haber llegado y haberles dicho coordenadas esféricas X de rho. Ahora, ¿quién es rho? Pues, ¿cuánto mide esto, no? ¿Cuánto mide la norma de tu vectorcito? Este tamaño es rho, ¿ok? O sea, este tamaño es rho. ¿Sí se ve? Este tamaño es rho, es decir, rho no es un ángulo, ¿sí? Y sería este tamaño porque es el mismo del círculo, ¿sí? Se llama rho. ¿Por qué rho? No me pregunten. Quisieron usar puras letras griegas, ¿ok? Entonces, x de teta. Estoy viendo si lo ponen según yo en ese orden, pero creo que no. Bueno, x de rho, perdón, rho es este, x de rho, teta phi, estoy viendo cuál ponen primero, rho, sí, rho, teta y phi, ¿ok? X de rho, de teta y de phi. Eso es X. Luego Y, nuevamente Y de rho, teta y phi, ¿ok? Y finalmente, ¿por qué lo digo? Porque voy a dibujar la preimagen, o sea, voy a dibujar aquí de quién proviene esa región esférica. Iba a decir circular, pero no es una región esférica en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a escribir quién es, repito, X de rho teta phi, análogamente quién es Y de rho teta phi y finalmente quién es Z de rho teta phi, ¿ok? Entonces, ¿cómo se suele escribir esto? Pues así vilmente lo voy a poner. ¿Quién es la transformación? Te le voy a poner T, pero ustedes ya saben que en realidad debería ser E de esféricas. Bueno, le voy a llamar E de esféricas, ¿ok? En vez de T, E. Si se alcanza a ver, E de esféricas. E de rho, esta es una letra griega, rho, teta, la de siempre, y phi. Phi es este ángulo que les comentaba yo, ¿sí? El ángulo que me abre, si me dice, estás en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Teta me dice en qué ángulo estás si estuvieras en el plano XY. Y ya finalmente la rho me dice tu radio. Sí se ve que con estas tres coordenadas puedes saber en qué punto de la esfera estás. Sí se ve. Un ejemplo, rho igual a 1
teta igual a pi sobre 2 y finalmente phi igual a pi sobre 4, ¿sí? Entonces, eso significa que tu radio vale 1, ¿sí? O sea que este radio vale 1, teta estás en pi medios sería acá, ¿sí están de acuerdo? Sería acá atrás, ¿sí? Perdón, esto sería pi medios, perdón, pi medios, sí, no. Pi sería hasta acá y hasta aquí es pi medios y finalmente pi cuartos en este eje. Pi cuartos sería más o menos así, ¿no? Entonces, estás sobre la esfera de radio 1 en el ángulo. ¿Sí se ve? Está sobre la esfera de radio 1, eso ya quedó. Tu radio queda fijo, es igual a 1, entonces sobre esa esfera de radio 1 nada más localizas el ángulo pi medios, que si este es el ángulo 0, pues pi medios es este es pi, 3 pi cuartos, etcétera, ¿no? Y en phi localizas el pi cuartos, ¿sí? Este sería pi medios, pi cuartos sería la mitad. ¿Sí se entendió? Entonces estás justamente en una esfera de radio 1, arriba del ángulo pi medios y phi, es decir, esto de aquí mide, acuérdense, esto de aquí mide pi cuartos, ¿sí? Porque es como medíamos, no sé si se acuerdan, es como medíamos la phi. Es como medíamos este ángulo llamado phi. ¿Sí? Entonces, en verdad, con estas 3 letras griegas, es decir, con esos 3 datos, tú puedes decir en qué punto de la esfera estás. ¿Ok? Entonces, vámonos de lleno. ¿Por qué les estoy diciendo que con estos 3 datos puedes decir en qué punto de la esfera estás? Porque ahora la transformación que en verdad necesito es una transformación que me lleve las coordenadas rectangulares rho, teta y phi, ¿sí? Como coordenadas rectangulares, ¿sí? Ok. En realidad lo que necesito, repito, es que conseguir una transformación que me lleve un rectángulo, ¿sí? En estas coordenadas. ¿Ya viste? Un rectángulo, ¿ya vieron, mejor dicho? Que me lo lleve a una esfera. ¿Ok? No es que quiero una transformación que me lleve estas coordenadas que yo le llamé rho, con letras griegas, rho, teta, phi, que me lo lleve a una, a una esfera, tal cual, a una esfera, ¿sí? Afortunadamente, esa transformación, les decía, ya existe y está dada en términos de funciones trigonométricas, ¿sí? No es tan difícil deducirla, simplemente hacemos lo mismo que yo hice hace rato. Estás aquí, proyectas al plano XY, ¿sí? Proyectas a este plano, obviamente te va a dar un cierto ángulo, ya vieron que es teta, y aplicas toda la trigonometría que conoces, ¿y qué acaba saliendo? Fíjense. Acaba saliendo que tu primer coordenada, voy a borrar esto. Sí, ok, entonces, ¿qué acaba saliendo? Les decía, tu primer coordenada X, es decir, X, ya no voy a poner X de rho teta phi, ustedes ya saben quién es X de rho teta phi. Es rho seno de phi coseno de teta. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué sí se deduce esto, ¿sí?
Sí se deduce en verdad que si este punto le llamas X, Y, Z, en verdad, y a este ángulo teta y a este ángulo phi, recuerden es phi y este es teta, si en verdad le estás llamando así, se deduce que esta X es igual a rho veces el seno de phi por el coseno de teta. Y es, entre comillas, la más difícil, pero pues tampoco, ¿eh? O sea, tampoco es tan difícil, porque es al revés, es seno de phi, perdón, seno de, no sigue siendo seno de phi, la que es al revés es coseno, porque ya no es coseno de teta, es coseno de phi. Ahorita la deducimos, sí, porque dedujimos sería en pasado, ahorita la deducimos para que vean que sí sale esto. Y la más fácil es así. De hecho, esta desde aquí se ve Z. Si tú proyectas esta Z al eje, este es tu vector, ¿no? Si proyectas al eje, de inmediato te sale que Z es rho, o sea, el radio por el coseno de phi. ¿Sí están de acuerdo? Sí, de esta phi. ¿Sí? Imagínense que están así, este es Z, esto es phi, pues claramente esto de aquí Z es rho por el coseno de phi. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ay. Ok, ¿sí me siguen viendo? Entonces, Z es muy fácil. Z es rho por el coseno de phi. Les decía, las que entre comillas, la más entre comillas difícil de deducir es la Y, porque la X es fácil una vez que vemos. ¿Quién es la X? A ver, es esta medida. ¿Ya vieron? ¿Sí? Porque este vector obviamente tiene coordenadas en X y en Y. Y entonces en X y en Y, pues es en X, ¿sí o no? Perdón, aquí. Y en Y aquí, ¿sí o no? Entonces aquí, de alguna manera, se empieza a salir rho por el... Sí, entonces les decía, no es tan difícil. Ay, ya no los veo. No es tan difícil deducirla. Si quieren, la siguiente sesión la deducimos. Lo que me interesa hoy es que saquemos el jacobiano, ¿sí? Ok, entonces, rapidísimo, ¿cómo saber que esta función en verdad me está mandando este rectángulo de dimensiones? Si quieren que en el eje rho esta sea R mayúscula, ¿sí? En el eje de las tetas, que este sea 2pi, o sea, de 0 a 2pi, y en el eje de las phis, que llegues hasta pi, de 0 a pi, ¿ok? ¿Sí? Esto también se puede tomar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, pero se puede también tomar de 0 a pi, ¿ok? Entonces, ¿cómo ver que en verdad esta transformación que acabo de poner aquí, recuerden que esto es X de rho teta phi, ¿ok? Esto es Y de rho teta phi, Z de rho teta phi, ¿sí? Ok, ¿cómo en verdad comprobar que este rectángulo de dimensiones R, 2pi, pi, en verdad va a dar a esta esfera? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿O cómo le harían para verlo? Que en verdad este rectángulo, bueno, ahí parece cuadrado, ¿no? Pero en realidad es un rectángulo, va a dar a esta esfera. O sea, lo de adentro, además de va a dar a lo de adentro de esta esfera y digamos, sí, la cáscara va a dar a la... ¿Cómo le harían para ver eso? ¿Cómo le podríamos hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa si este ángulo phi es 0? ¿Qué pasaría si phi fuera 0? Si estuviéramos aquí en el polo norte, ¿sí? Si phi fuera 0. Pues coseno de 0 es 1, rho es R,
estaríamos en el polo norte, ¿sí o no? En el punto 00R, digamos, que es este. ¿Sí están de acuerdo? Esa sería tu coordenada en Z. ¿Y qué punto dije? El punto R, 0, y en teta, vamos a ponerle en teta, ¿cuánto quieren que valga en el ángulo teta? Pi medios. Pi medios y 0, ¿sí? ¿Cuánto sería E de R? E de esféricas, acuérdense. E de R mayúscula, es más, si quieren pónganle 1. E de 1 pi medio 0. Pues muy sencillo. 1, aquí pones 1, 1, 1. En donde veas teta pones pi medios, ¿sí o no? Y en donde veas phi pones 0. 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Seno de 0 es 0, seno de 0 es 0. Entonces la x es 0, la y es 0, pero coseno de 0 es 1 por 1, 1. Entonces, ¿a dónde va a dar el punto? 1 pi medios. Por ejemplo, el pi medio sería como por aquí. ¿Sí están de acuerdo? 1 pi medios 0. O sea, este punto. Altura 0, ¿a dónde va a dar? Profesora, Dime. una cosita. Bueno, creo que ahí en la coordenada Y, o sea, ahí no afectó, pero es seno, seno. Seno, seno. Sí, ¿no? O Sí, porque tienes no toda es la igual a razón, la X. perdóname, sí. Seno, seno, sí. No es seno por coseno, sí. Es seno de phi por seno de teta, sí tienes toda la razón. Sí, yo puse seno por coseno, sí. Discúlpenme, es seno por seno. La única que es seno por coseno es la primera. Entonces sí afectó. Ah, no, sí no afectó, tienes razón, no afectó porque es 0. Pero sí, gracias, muchas gracias. Ay, ¿quién fuiste ya? ¿No te vi? ¿Maritza? No. Ah, Liliana. Ay, perdón, Lili, muchas gracias. ¿Sí vieron la corrección que me hizo Lili? Efectivamente, es seno de phi por seno de teta, ¿sí? Y entonces, no importa, seno de phi es 0, por eso decía Lili, no afecta, porque es 0 por lo que te haya dado aquí, es 0 de todas formas. Pero había yo cometido un error en las esféricas, ¿sí? La segunda coordenada, es decir, y, no es seno de phi por coseno, es seno de phi por seno de teta. En realidad, les decía que esta es, entre comillas, la más difícil de deducir, porque coseno de phi, que es esta rho coseno de phi, es muy fácil, z, ya prácticamente lo hicimos, y también la primera, es decir, x igual a seno, aquí como que no hay mucho pierde, porque sabes que debes usar los dos ángulos, ¿sí? Es decir, hay que usar en el primero, en x, tanto teta como phi, y ojo, como siempre en z vas a usar coseno de phi, no te queda de otra más que aquí usar coseno de teta. ¿Sí me explico? Porque aparece tanto coseno de phi aquí en z y en x aparece coseno de teta, ¿sí? Disculpen por favor la confusión. Y aquí seno de teta, ¿sí? En ambos casos, eso sí, es seno de phi. Sí, eso fue lo que me confundió, que en ambos casos, tanto en x como en y, es seno de phi. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estaba yo muy entrada. Ok, díganme, por favor, les decía, este punto, el punto 1 pi medio 0, ¿a dónde va a dar? Pues al punto 001, que es el polo norte, ¿sí? Este punto va de nuez, ¿a dónde va a dar? Al polo norte. Ok, ¿cómo, repito, cómo le harían para saber que en verdad este sólido va a dar a la esfera? Yo ahorita vi un punto y pues ok, qué padre, el punto sí va a dar, ¿no? Un puntito. Pero, ¿cómo le hacemos para ver el resto?
Afortunadamente, a ver, si estamos recorriendo teta de 0 a 2pi, significa que estamos recorriendo todos los puntos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si tomo todos los puntos de 0 a 2pi, pues aquí teta estaría tomando todos los valores, ¿no? En principio. ¿Ok? Claro, obviamente tengo que evaluar seno, coseno, bla, 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 si están de acuerdo. Pero en principio, dense cuenta que teta sí toma todos los valores de 0 a 2pi. ¿Sí? Y phi toma todos los valores de... Porque este es un sólido relleno. Sí, bueno, de hecho, cada que yo diga sólido, ya no voy a decir sólido relleno, cada que diga un sólido, estoy hablando de no solamente la frontera, o sea, las caras, digamos, no solo la frontera de la región, sino también el interior de la región, ¿ok? ¿Sí? Entonces, a ver, más ideas. A mí se me ocurría ver, por ejemplo, estas ecuaciones de estas rectas, ¿no? O a dónde van a dar. Yo ya dije un punto, ustedes podrían dar otro punto, por ejemplo, este punto. Este punto es 1, 2, pi, 0, ¿no? 1, 2, pi, 0, ¿a dónde va a dar? 1, pues se queda aquí 1, 1, 1. 2 pi en y 0 en z, es decir, 2 pi en phi, aquí 2 pi. Perdón, 2 pi en teta, 2 pi en teta, 2 pi, 2 pi, y en phi 0, nuevamente, ¿no? Este punto, ¿sí? Si quieren este punto, no, mejor este. La única diferencia entre este y este es que en la tercera coordenada este tiene pi. ¿Sí se ve? En vez de tener 0, este tendría pi. ¿Ok? Entonces, aquí sería pi. En phi, ahora sí que en phi sería pi. Y listo. ¿A dónde va a dar este punto? Que es 1,2 pi, pi. ¿Sí se ve este punto? ¿A dónde va a dar? Repito, sus coordenadas son 1,2 pi, pi. ¿A dónde va a dar? Pues seno de pi, ¿cuánto es? Coseno de 2 pi es 1, no hay problema. Pero seno de pi es, me parece que es 0. ¿Sí? Seno de pi. Seno de pi es 0. En esta entonces 0, ok. En la segunda, no, pues nuevamente seno de pi. Sí, seno de pi nuevamente 0. Y finalmente aquí coseno de pi 1. Ya lo habíamos dicho. No, menos 1, perdón. Coseno de pi es, si estarían de acuerdo conmigo, menos 1. Porque coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0 y menos 1. ¿Ya vieron? Entonces este punto, fíjense qué chistoso, este punto va a dar al polo sur. ¿Sí están de acuerdo? Sí, mientras este punto va a dar al polo norte. ¿Cierto? Esta esquina polo norte, este polo sur. ¿Ok? Bueno, obviamente no podemos estar punto por punto, dices, ¿a dónde va a dar? No, ya de por sí recta por recta está cañón. Quizá planos, ¿no? Por ejemplo, el plano el plano phi, ¿ya vieron? Phi igual a pi o igual a 0. Por ejemplo, ese plano, el plano phi igual a 0, estaría bien el plano. Me dijeran a dónde va a dar, ¿no? Por ejemplo, el plano phi igual a 0. Lo único que hacemos es poner aquí 0, 0 y 0, y ya vimos a dónde va a dar. Todo este plano en donde la altura phi vale 0, dense cuenta, como seno de phi es 0, seno de 0 es 0, entonces va a dar al 0, 0. Repito, este plano, esta parte, esta cara, digamos, de nuestro sólido, como es en altura phi igual a 0,
pues este me da 0, este me da 0 y este me daría el radio, ¿no? En este caso, dependiendo de dónde estés. Puede ser el radio desde 0, desde 0 hasta 1, dependiendo en qué parte estás, ¿sí? Pero si es de 0 a 1, estarías en todo esto. ¿Sí se entendió? Ojo, y fíjense, aquí, ¿quién es, qué lugar geométrico es el 0, 0, 1? Bueno, 0, 0, en este caso, 0, 0, R, ¿no? Lo que valdría R. 0 en X, estás aquí, 0 en Y forzosamente te quedas en un punto. Sí, ¿no? 0, 0 y forzosamente te quedas en un punto, ya sea en el polo norte o en el polo sur. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que esta función en realidad, esta transformación, en algunos planos, en el caso del plano phi igual a 0, no es inyectiva, si se fijan, porque en el plano phi igual a 0, a todo este plano, digamos, pareciera que te lo está mandando a una recta, ¿sí? Todos los puntos de este plano te los está mandando a los puntos de una sola recta, ¿sí? Pero ojo, recuerden que el teorema nos decía, no importa si pierdes la biyectividad o inclusive la diferenciabilidad en... Exactamente, si estás en el caso de sólidos, era en la unión finita o numerable de planos, o sea, de gráficas, perdón, no de planos, de gráficas que son superficies, ¿sí? Acuérdense, un plano es una superficie que no te aporta ni te quita volumen, ¿sí? Va de nuez. Un plano es una superficie que no te aporta ni te quita volumen. Ejemplo, si tuvieras que calcular el volumen precisamente de este sólido y alguien te dice, quítale este plano, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Quítale este plano, pues te queda, le quitas este pedazo de plano, no te afecta realmente para el volumen, ¿sí? Porque en realidad este plano azul es la gráfica de una función de R2 en R, entonces realmente no te va a quitar ni a aportar volumen. Entonces para la integral triple no importa, ¿sí? Por eso es que les estoy diciendo esto de ¿a dónde va a dar tal punto? ¿A dónde va a dar tal punto? Porque quiero que ustedes solitos jueguen y realmente se convenzan de que en verdad este sólido rectangular, además, o sea, es un prisma rectangular con base rectangular. Acuérdense, este es el eje ρ, este es el eje teta y este es el eje phi. Este sólido rectangular en verdad va a dar a este sólido, a esta esfera. ¿Ok? Y si sí es verdad, ya no nos va a dar tiempo, habría que calcular el jacobiano. Lo calculamos la siguiente sesión y vamos a ver que sí en verdad, aunque se pierda la inyectividad en algunos puntos, ¿por qué? Porque algunos planos van a ir a dar a la cáscara completa o a la cáscara de arriba. Por ejemplo, el plano superior va a ir a dar a un segmento de cáscara, este plano de abajo ya vimos que también, pero se va a perder la inyectividad en algunos puntos. No importa que se pierda en todo un plano, eso no nos afecta a la integral triple. ¿Ok? Entonces, intenten hacerlo, es decir, intenten sacar el jacobiano, ya saben, la parcial de X, primero respecto a ρ, luego respecto a teta y luego respecto a phi. Luego la parcial de z, primero respecto a ρ, luego respecto a teta y luego respecto a phi, etcétera, ¿ok? Les tiene que dar, de una vez les digo, si sacan el jacobiano les tiene que dar ρ al cuadrado por el seno de phi. ¿Sí? Es decir, el jacobiano de la transformación que me lleva ρ teta phi a las coordenadas x, y, z, con estas
con este cambio de coordenadas. Ojo, porque hay otros cambios de coordenadas de R3 a R3, ¿eh? Estas, repito, le llaman esféricas, precisamente porque sí cumplen que a este sólido lo mandan a una esfera. La siguiente sesión nos vamos a encargar de comprobarlo. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Intenten, por favor, sacar el jacobiano y jugar un poquito. Es decir, vean, por ejemplo, la circunferencia de radio. A este radio les decía, pónganle 1 si quieren. No me importa si ahorita lo trabajamos como radio 1. Por ejemplo, la circunferencia de radio 1, ¿de qué recta proviene? ¿Sí me explico? O sea, jueguen, o por ejemplo, esta recta, ¿a dónde va a dar? Yo ya vi a dónde va a dar este plano. Ustedes vean, por ejemplo, este plano, que es esta cara, ¿sí? Acuérdense, 2pi, teta igual a 2pi, ¿a dónde va a dar? ¿Sí? Jueguen un poquito y convénzanse que en verdad pasa esa maravilla. Y digo maravilla porque aquí hay muchas esquinas en este sólido, ¿ya lo vieron? Muchos cruces de rectas y acá no hay esquinas, ¿ya vieron? Entonces, en verdad que esta transformación, o sea, es una maravilla. ¿Por qué repito? Porque estas esquinas me las está volviendo lugares suaves, ¿sí? Una superficie suave. ¿Ok? Porque además acuérdense, el interior va a dar, perdón, el conexo va a dar al conexo, en este caso el interior va a dar al interior y la frontera, quiero que ustedes me digan si la frontera de este sólido va a dar a la frontera de la esfera. ¿Ok? Retomo esta transformación, no se estresen. La voy a retomar el miércoles y vamos a sacarle mucho más jugo, porque quiero llegar a esta fórmula deduciéndola en 3 patadas con el teorema, obviamente, de cambio de variable. ¿Sí? Nos vemos entonces el miércoles. Que estén muy bien. ¿Sí? Si hay alguna observación, no, gracias a ustedes, me la escriben ya sea por correo o por aquí por Classroom. Si vieron algo raro, Maritza, Lili, Emiliano, Carlos, Lili, me escriben, ¿ok? Bueno, nos vemos el miércoles, que estén bien. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes.